vez que no traeré los videos grabados a cámara. Tuve problemas técnicos y todavía no puedo generar la producción correcta. De hecho, acabo de pasar unas cuantas, varias horas intentando y no tengo manera. Necesito comprar otros elementos y de momento no tengo ni el tiempo ni el dinero para hacer esa inversión. Pero bueno, espero que igual puedan disfrutar de los videos en este formato con videitos sencillos, simples, que no tienen que ver, en los que simplemente pueden bajar el brillo de su celular, su monitor, ponerse los audífonos y tomar esta sesión como una especie de podcast de lectura ASMR. En fin, para nuestra sesión de esta noche, bueno, creo que ya lo vieron en el título, no tengo que explicar mi cada paso. Solo me queda contarles que mi espécimen de este libro es muy viejito y está medio rotillo. Le faltan unas cuantas páginas, le falta todo el prólogo. No sé qué le pasó, pero bueno, le falta un pedacito del principio que les voy a contar resumidamente. Son unos cuantos párrafos en donde se nos narra cómo es el ambiente en el centro de incubación de Londres, que es donde comienza la acción, que es medio lúgubre, medio oscurillo, mal rollo, ya saben. Y empezamos a ver en escena a este hombre medio intangible, pero no misterioso, sino solo no podemos dar por hecho su edad ni su silueta. Es como de esta gente que está ahí simplemente cumpliendo su función. En este caso, en la historia de nuestro protagonista, y se trata del director, que es quien va a empezar a hablar. Bueno, eso es todo. Ahora sí empiezo con la lectura del libro. Espero que lo disfruten y se puedan relajar y sentir dos que tres tingles recorriéndoles el sistema nervioso y todos los sistemas tingleables. Empezaré por el principio, dijo el director, y los estudiantes más celosos anotaron en el cuaderno sus propósitos. Empezar por el principio. Estas, señaló con la mano, son las incubadoras. Y abriendo una puerta aislada
las mesas de trabajo y les mostró cómo se extrae de los tubos de ensayo y se echa gota a gota en láminas de vidrio previamente caldeadas para poner al microscopio cómo se inspeccionan los óvulos contenidos en ellas con vistas a posibles anormalidades. Se cuentan y se trasladan a un receptáculo poroso. ¿Cómo? Y esta vez llevólos a ver la operación. Se introduce en un caldo tibio que contiene los espermatozoos libres a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico. Insistió, y como tras 10 minutos se saca el receptáculo del caldo y se examina su contenido nuevamente, como si alguno de los óvulos queda sin fecundar, se le sumerge una segunda vez y aún una tercera si fuese necesario. Como los óvulos fecundados vuelven a las incubadoras, donde los alfas y betas permanecen hasta ser definitivamente envasados, mientras que los gamas, deltas y epsilones se sacan a las 36 horas para ser sometidos al procedimiento Volkanovski. Al procedimiento Volkanovski, repitió el director, y los estudiantes subrayaron estas palabras en sus cuadernos. Un óvulo, un embrión, un adulto, es lo normal. Pero he aquí que el óvulo Volkanovskificado rebrota, se reproduce, se segmenta y resultan de 8 a 96 brotes, y cada uno se convertirá en un embrión perfecto, y cada embrión en un adulto de perfecta talla. Es decir, que se producen 96 seres humanos de lo que antes se formaba uno. Progreso. En lo esencial, concluyó el DIA. La Volkanovskificación consiste en una serie de interrupciones en el desarrollo. Detenemos un crecimiento normal y, por una paradoja de la naturaleza, el óvulo reacciona reproduciéndose. Los lápices se apresuraban. Hizo una pausa. Una larga banda que se movía lentamente introducía un portatubos lleno de estos de ensayo en una gran caja metálica, por cuyo lado opuesto salía otro leve rumor de máquinas. 8 minutos invertían los tubos en atravesar la caja, les decía. 8 minutos sometidos a intensos rayos X, es decir, casi el máximo que un óvulo puede soportar. Algunos mueren. De los que quedan, los menos aptos se segmentan en 2. La mayoría producen 4, algunos 8, y todos vuelven a las incubadoras, donde comienza el desarrollo de los brotes. Transcurridos 2 días, se les enfría bruscamente. 2, 4, 8. Los brotes, a su vez, se desdoblan y retoñan de nuevo, siendo entonces sometidos a una dosis de alcohol casi mortal. En consecuencia, brotan de nuevo, y una vez que han brotado, se les deja desarrollarse en paz. Brotes de brotes de brotes, pues una nueva interrupción en su desenvolvimiento es generalmente fatal. Durante este lapso de tiempo,
podemos bucanovskificar indefinidamente, el gran problema estaba resuelto. Resuelto por gamas en serie, deltas uniformes, epsilones invariables, millones de gemelos idénticos, el principio de la producción en masa aplicado por fin a la biología. Pero, siguió el director moviendo la cabeza, no podemos bucanovskificar indefinidamente. 96 parece ser el máximo y 72 un buen promedio. Fabricar tantos grupos o remesas de gemelos idénticos como puedan salir de un mismo ovario y con gametas del mismo macho, eso es todo lo que se puede lograr. Perfección muy relativa, y hasta esto no es fácil, pues en la naturaleza son necesarios 30 años para que maduren 200 huevos, pero nuestra labor es estabilizar la población en este momento, aquí y ahora, producir gemelos con cuentagotas durante un cuarto de siglo. ¿Para qué serviría? Para nada. La técnica de Potsdam ha acelerado inmensamente el proceso de madurez. Se pueden asegurar cuando menos 150 huevos maduros en 2 años. Fertilizar y bucanovskificar, es decir, multiplicar por 72 y obtener un promedio de casi 11.000 hermanos en 150 series de gemelos idénticos y todos de la misma edad, con una diferencia máxima de 2 años y en casos excepcionales hasta 15.000 adultos iguales de un mismo ovario, volviéndose hacia un joven alto y rubio que entraba en este momento. Mr. Foster, dijo. El joven rubio se acercó. ¿Querría usted decirnos la marca de un solo ovario? 16.012 en este centro, replicó Mr. Foster sin la menor vacilación. Hablaba muy deprisa, tenía ojos azules y vivos y sentía un evidente placer en citar cifras. 16.012, repitió, en 189 series, pero desde luego no es el máximo que se puede alcanzar, ni mucho menos, sobre todo en algunos de los centros tropicales. En Singapur pasan con frecuencia de 16.500 y en Mombasa han llegado a los 17.000, pero es que gozan de excepcionales ventajas. Hay que ver cómo responde un ovario de negra al líquido pituitario. Resulta asombroso cuando se está habituado a trabajar con material europeo. Todavía prosiguió riendo, pero el fuego de la lucha brillaba en sus ojos y su quijada avanzaba desafiadora. Todavía habremos de vencerlos como podamos. Estoy en este momento con un estupendo ovario delta menos que acaba de cumplir los 18 meses. Lleva ya 12.700 niños decantados o en embrión y aún se muestra resistente. Aún los venceremos. Así me gusta, gritó el director, dando palmaditas en el hombro de Mr. Foster. Venga con nosotros para que estos chicos se aprovechen de sus conocimientos de especialista. Con mucho gusto, concedió Mr. Foster con una sonrisa. Le siguieron. En la sala de envasado reinaba una armoniosa presura.
ascensores del almacén de órganos situado en el sótano. Un ligero zumbido, luego un chasquido, y las puertas del ascensor se abrían de par en par. El equipa envases solo tenía que extender la mano, coger la lámina, meterla, aplastar los bordes, y antes que el envase, así forrado, quedase fuera de alcance, llevado por el transbordador de cinta sin fin, otro zumbido, otro chasquido y una nueva lámina de peritoneo había ascendido de las profundidades subterráneas, presta para deslizarse en otro envase, el siguiente del interminable y lento desfile sobre la banda móvil. Junto a los equipadores estaban los registradores. Avanzaba la procesión. Uno a uno, los óvulos eran trasladados de los tubos de ensayo a recipientes mayores. Cortábase con destreza el revestimiento de peritoneo, poníase la mórula en su sitio, se vertía la solución salina y el envase había pasado. Era el turno de los encargados de poner los marbetes. Herencia, fecha de la fecundación, número del grupo Bukanowski, detalles, todos que pasaban al envase desde el tubo de ensayo. Cesaba el anónimo y nombrada e identificada seguía la procesión lentamente su marcha a través de una abertura en el muro, pasando a la sala de predestinación social. 88 metros cúbicos de fichas, dijo con complacencia Foster al entrar, conteniendo todo cuanto pueda interesar, agregó el director, puestas al día cada mañana y coordinadas cada tarde, que formaban la base de nuestros cálculos. Tantos individuos de tal y cual calidad, distribuidos en tales y cuales cantidades, el óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento, siendo rápidamente compensadas las pérdidas imprevistas. Rápidamente, repitió Mr. Foster. Si supieseis cuántas horas extraordinarias hube de trabajar tras el último terremoto japonés. Y rió de buena gana, moviendo la cabeza. Los predestinadores envían sus cifras a los fecundadores, que les facilitan los embriones perdidos, y los envases vienen para ser predestinados con todo detalle, después de lo cual vuelven al almacén de embriones, a donde ahora mismo vamos a ir nosotros. Y abriendo una puerta, guióles Mr. Foster por una escalera que conducía al sótano. La temperatura era aún tropical. Descendieron en una creciente oscuridad, 2 puertas y un pasadizo con doble mampara protegían el sótano contra toda posible infiltración de la luz del día. Los embriones son como las películas fotográficas, dijo Mr. Foster en tono festivo cuando empujaba la segunda puerta. Solo pueden soportar la luz roja. Y, en efecto, la oscuridad en que se iban sumergiendo los alumnos que le seguían era visible y carmesí, como la oscuridad que se percibe con los ojos cerrados una tarde de verano. Los blancos panzudos de los envases que se alineaban en filas y más filas brillaban como innumerables rubíes, y entre los rubíes
las 3 menos 10. Digo, no queda tiempo para los embriones intelectuales y lo siento, hemos de ir a los cuartos de los niños antes de que hayan terminado su siesta. Mr. Foster hizo un gesto de desilusión. Al menos un vistazo a la cámara de decantación, suplicó. Bueno, una ojeada, asintió el director, sonriendo indulgentemente. Solo una ojeada. Así termina el primer capítulo de Un Mundo Feliz, con este recorrido por la fábrica fordiana de humanos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si no han leído el libro, y sí, igual espero que se hayan divertido o hayan tenido un par de tingles sabrosos. Pero bueno, yo me voy despidiendo. Si les gustó, regálenme por ahí un me gusta, un like sencillo. Y ya si se sienten muy amorosos y amorosas, una suscripción. De líquido pituitario durante los postreros 96 metros de su recorrido. Describió la circulación maternal artificial instalada en cada envase en el metro 112 y enseñó los depósitos de la sangre artificial y la bomba centrífuga que mantenía el líquido en movimiento sobre la placenta y lo impulsaba a través del pulmón sintético y del filtro para residuos. Aludió a la tendencia del embrión a la anemia y las grandes dosis de extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fetal que se le suministraban para evitarla. Explicó el sencillo mecanismo por medio del cual durante los 2 últimos metros de cada 8 se agita simultáneamente a todos los embriones para familiarizarlos con el movimiento, e insistió acerca de la gravedad del llamado traumatismo de decantación y enumeró las precauciones tomadas para reducir a un mínimo por medio de manipulaciones del envase este choque peligroso. Expuso las pruebas de sexo que se llevaban a cabo alrededor del metro 200 y el sistema de poner marbetes, una T para los machos, un círculo para las hembras y una interrogación negra sobre fondo blanco para los que habían de ser neutros. Porque es inútil agregar, continuó Mr. Foster, que en la mayoría de los casos la fecundidad es simplemente una molestia. Un ovario fecundo de cada 1200 bastaría con creces para nuestro objeto. Pero queremos tener de dónde elegir y dejar, por supuesto, un gran margen de seguridad
eso cualquier vaca puede hacerlo. Predestinamos y condicionamos, continuó. Decantamos nuestros infantes como seres humanos socializados como alfas o epsilones, es decir, como futuros voceros o futuros. Iba a decir futuros inspectores mundiales, pero se contuvo a tiempo y terminó. Futuros directores de incubación. El DIA agradeció el cumplido con una sonrisa. Pasaban por el metro 320 en el portaenvases número 11. Un joven mecánico, beta menos, se afanaba en apretar con un destornillador y una llave inglesa la bomba de sangre artificial de un recipiente que pasaba. El zumbido del motor eléctrico se tornaba profundo según iba temblando, más sordo, más sordo. Una vuelta final, una mirada al cuenta revoluciones y terminó. Dio 2 pasos a lo largo de la fila y comenzó la misma operación con la bomba siguiente. Reduciendo el número de revoluciones por minuto, explicó Mr. Foster, la sangre artificial circula más despacio y suministra menos oxígeno al embrión. No hay nada como la escasez de oxígeno para conservar a un embrión por debajo de lo normal. Se frotó otra vez las manos. ¿Y para qué se necesita conservar al embrión por debajo de lo normal?, se arriesgó a preguntar a un estudiante de buena fe. ¡Qué burro!, dijo el director, rompiendo su prolongado silencio. ¿Nunca se le ha ocurrido a usted pensar que un embrión epsilon necesita un ambiente epsilon y una herencia epsilon? No se le había ocurrido, y la respuesta le dejó confundido. Cuanto más baja es la casta, dijo Mr. Foster, se le da menos oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro y después el esqueleto. Al 70% del oxígeno normal se obtiene en enanos y por debajo de este porcentaje monstruos sin ojos que carecen absolutamente de utilidad, concluyó Mr. Foster. Si se consiguiese encontrar, y su voz se hacía confidencial y anhelante, un procedimiento técnico para acortar el periodo de maduración, qué triunfo, qué beneficio para la sociedad. Consideren, si no, al caballo. Todos le consideraron. Madura a los 6 años, a los 10 el elefante, mientras el hombre no está aún maduro sexualmente a los 13 y no ha terminado su desarrollo hasta los 20 años. De ahí proviene, desde luego, el fruto de ese lento desarrollo, la inteligencia humana. Pero en los epsilones, decía muy exactamente Mr. Foster, no necesitamos inteligencia humana. Y como no se necesita, no se la damos. Más aún cuando la mente madura a los 10 en los epsilones. Su cuerpo no es apto para el trabajo hasta los 18, largos e inútiles años de inmadurez. Si el desarrollo físico pudiese hacerse tan rápido, por ejemplo, como el de la vaca, qué enorme economía para la comunidad. Enorme, murmuraron los estudiantes. El entusiasmo de Mr. Foster era contagioso. Se hacía cada vez más técnico. Hablaba de la coordinación anormal
Más tarde se formaría su espíritu en consonancia con las inclinaciones de sus cuerpos. Les preparamos, resumió Mr. Foster, para que soporten bien el calor. Nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo. Y he aquí, dijo el director sentenciosamente, el secreto de la felicidad y la virtud. Amar lo que hay obligación de hacer. Tal es el fin de todo el acondicionamiento, hacer que cada uno ame el destino social del que no podrá librarse. En un espacio entre dos túneles, una enfermera sondeaba delicadamente con una larga y fina jeringuilla el contenido gelatinoso de uno de los envases que circulaban. Los estudiantes y sus guías quedaron un momento silenciosos, observando. Bien, Lenina, exclamó Mr. Foster cuando al fin terminó e incorporóse. La joven se volvió con rapidez y pese a la máscara de lupus y a sus ojos enrojecidos, era excepcionalmente hermosa. Henry y su sonrisa dejó ver una hilera de dientes de coral. Encantadora, encantadora, murmuró el director, dándola 2 o 3 azotitos y recibiendo en cambio una deferente sonrisa. ¿Qué les está usted poniendo?, preguntó Mr. Foster en un tono muy profesional. La inyección usual contra el tifus y la enfermedad del sueño. Los trabajadores tropicales, explicó Mr. Foster a los estudiantes, comienzan a sufrir inoculaciones en el metro 150. Los embriones tienen aún branquias. Nosotros inmunizamos a estos peces de las enfermedades del futuro hombre. Y volviéndose a Lenina, a las 5:10 en la azotea, como siempre, terminó. Encantadora, volvió a decir el director, con otro azotito de despedida, y salió tras los demás. En el portaenvases número 10, hileras de futuros trabajadores de industrias químicas de la futura generación se iban acostumbrando al alquitrán, al plomo, a la sosa cáustica, al cloro. El primer grupo de una serie de 250 futuros mecánicos de aviones, cohetes, pasaban por el metro 1100 en el portaenvases número 3. Un mecanismo especial mantenía los envases en constante rotación para perfeccionarles el sentido del equilibrio, explicó Mr. Foster. Hacer reparaciones al exterior del avión cohete en pleno vuelo es cosa delicada. Retardamos la circulación cuando están en posición normal hasta que están semi-hambrientos y se redobla la afluencia de sangre artificial cuando están cabeza abajo. Así comienzan a asociarlo con el bienestar. No se encuentran bien sino cabeza abajo. Y ahora, prosiguió Mr. Foster, quisiera mostraros un acondicionamiento muy interesante de intelectuales alfa. Tenemos un grupo de ellos en el portaenvases número 5. En la primera galería, dijo Mr. Foster en voz alta a 2 muchachos que comenzaban a descender al piso bajo. Deben de estar hacia el metro 900, aclaró. No es posible hacer nada útil de acondicionamiento intelectual hasta que los fetos han perdido la cola. Síganme.
Hemos de ir a los cuartos de los niños antes de que hayan terminado su siesta. Mr. Foster hizo un gesto de desilusión. Al menos un vistazo a la cámara de decantación, suplicó. Bueno, una ojeada, asintió el director, sonriendo indulgentemente. Solo una ojeada. Y así termina este primer capítulo de Un Mundo Feliz. Espero que si no lo han leído lo estén disfrutando. Si ya lo leyeron, pues igual que cualquiera sea el caso, hayan tenido por ahí 2 que 3 tingles sabrosos o estén ya bien relajados y relajadas. Yo me voy despidiendo. Les pido encarecidamente se suscriban si les gusta mi contenido y me digan que les gusta